El artículo 47 de la Constitución declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Pero todos conocemos los problemas del mercado inmobiliario, sobre todo desde el año 2007. El segundo semestre de 2007 ocurre un dato global, una situación global de crisis. Ocurre lo que todos hemos visto en llamar la crisis financiera, Madoff, etcétera, que es si Estados Unidos se resfría, bueno, o estornuda, Europa al poco tiempo está resfriada y el mundo va a la postre de esta principal economía del mundo, ¿no? Entonces hubo una crisis financiera con la cual se contagió el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque empezábamos a generar aquello que se llamaba la burbuja inmobiliaria. Entonces se provocaron dos crisis conjuntas y eso fue un tsunami terrible que hasta día de hoy, incluso si lo vamos analizando poquito a poco, veremos las medidas que se han ido tomando, algunas acertadas por unos gobiernos y por otros, otras erróneas de pleno error y como crónica de una muerte anunciada, como diría Márquez, ¿verdad? Que nos han llevado a donde estamos. Muchas personas, por su situación personal o económica, no pueden hacer frente a la compra de una vivienda y por ello el alquiler es su única opción. Uno de los problemas es que la nueva ley de vivienda del año 2023 sigue dejando muchas incertidumbres. La incertidumbre viene por varios motivos. Por una parte, la ley es una ley estatal, pero regula materias que muchas de ellas son competencias de las comunidades autónomas. Necesita un desarrollo normativo que no todas las comunidades han hecho, que algunas han manifestado que no están en disposición de hacer, con lo cual muchas de las medidas que estaban previstas es probable que nunca lleguen a ver totalmente la luz, precisamente por esta falta de desarrollo. Incertidumbre porque por otra parte se establecen una serie de medidas a las que no estamos acostumbrados. La limitación del precio de los alquileres, por ejemplo, es una cuestión novedosa que se establece para determinados supuestos en la ley. Desde el punto de vista del propietario de una vivienda que tiene que sacar su vivienda al mercado de alquiler, esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, de si realmente va a tener una renta libre de mercado o va a estar limitada, de si en un supuesto de incumplimiento de ese contrato, en un supuesto de impago, realmente va a poder recuperar su vivienda, ha hecho que efectivamente haya una retracción de las viviendas que acceden al mercado. Hay menos vivienda para arrendar, en consecuencia la que está irremediablemente es más cara. La ley de vivienda lo que pretende en realidad es establecer o desarrollar un derecho constitucional que tenemos a una vivienda digna. La peculiaridad propia de esta ley es que además de eso ha traído consigo algunas novedades que no estaban previstas anteriormente y que especialmente ha afectado a la regulación del mercado de alquiler. La previsión de zonas especialmente tensionadas, la posibilidad de limitar la renta de los alquileres, otras normas que ya estaban previstas en el ordenamiento pero que se han prorrogado, como es el retraso de los desahucios, ha hecho que haya una cierta incertidumbre en el mercado de alquiler de vivienda, que está generando eso, posiblemente que no muchas viviendas que en otras ocasiones podían haber accedido al mercado, estar disponibles, hoy no lo están. Otro de los problemas es el precio. Con la demanda sobrepasando muy por encima a la oferta, los precios se disparan. No lo sabemos, no sabemos si en un momento dado alguien tomará una decisión y pondrá un tope, pero tal y como van las cosas, siguen subiendo, la gente sigue pagando. Nosotros nos pasan las reuniones cuando entra un inmueble y nos dicen que va a entrar este inmueble, ¿cuánto creéis que vale? Tanto. Es que nos da hasta apuro decir más, pero más, y se siguen alquilando. No te duran ni 24 horas en la base de datos. Un apartamento de 2 habitaciones, con 2 baños, con su garaje y con su trastero, amueblado, bonito puesto. Si es en un edificio en los barrios perimetrales que están ahora, pues Cascajos, Valdegastea, yo qué sé, el R1, la zona de Villapatro, son todo edificaciones nuevas. Un apartamento viene a ser mínimo 650, 700, hasta los 800. No es lo mismo Valdegastea que Cascajos, entonces por eso pongo esa horquilla. Y si es un piso, es que ya no bajan de 700, 750. Y si es en el centro de Logroño nos acercamos ya casi a los 1.000 euros. Pero el problema real es que no hay pisos y casas de alquiler. Las inmobiliarias disponen de pocas opciones y la administración riojana ofrece alguna solución, aunque no es suficiente. El IRBI tiene 215 viviendas en parque social.
¿vale? De las que posiblemente tenga a día de hoy a lo mejor o bien en rehabilitación para puesta de ocupación o tal, hace unos meses tenía 72 viviendas en rehabilitación y dispuestas al alquiler, pero muchas de ellas también, de las 215, contemplando las 30, incluyendo en ese parque las que tiene la Dirección General, que lleva el servicio de vivienda, son 125 viviendas en Logroño, en lo que era Santos Alscarza, en 8 de marzo, en Haro, en Calahorra, en Torrecilla, en Cameros. Son promociones que se llaman el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ahí tenemos comprometidos 18 millones de euros, de los que el Ministerio pondrá, no llegará a 5.800, ¿no? El resto lo tiene que poner la comunidad autónoma o los recursos del IRBI. Vale. ¿Qué es ¿A quiénes van a estar destinados? ¿A alquiler social a 50 años? A alquiler social a 50 años. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Ministerio, que el que quiera estos fondos europeos tiene que comprometer un alquiler social a 50 años. Y me dirás, ya, pero esto van a estar construidas si va todo bien, se licita bien, se adjudica bien, los DACI sale todo bien y todo va ok. Pues en marzo o en verano de 2026, pues nos quedan 2 años, pues sí. Vamos a llegar, estamos intentándolo. Yo era de los que planteaba siempre mis dudas, porque hay muchos requisitos europeos y muchos problemas añadidos, pero estamos trabajando en llegar. Pero lo fundamental no es que el joven o el necesitado de un alquiler tenga que ir a un parque social, es lo que quiero decir, Ainara. Lo principal es regular el mercado. Y regular el mercado es de la mejor forma posible, es la siguiente: no lo intervengas, porque si intervienes un mercado cuya oferta está en manos de particulares, como ocurre en el mercado de la vivienda, el problema que tenemos es drástico. Si tú pones en la balanza de los derechos y deberes, pones en peor condición jurídica al propietario que al inquilino, y te digo más, ya no al inquilino sino al inquiocupa, y te digo más, no al inquiocupa sino al ocupa de entrada, entonces, ¿qué es lo que hace el 80% de las viviendas cuyos propietarios son particulares, del 100% de ese parque estimado? ¿Qué es lo que hacen? No ponerlas en alquiler. ¿Y las destinan, por ejemplo, a qué? Pues, por ejemplo, a otras formas de tenencia. ¿Cómo? Como la compraventa. El problema de raíz es el miedo. Miedo a alquilar y que te dejen de pagar o te destrocen la casa. Yo creo que es una percepción real desde el momento en que la ley, a pesar de que hace un esfuerzo por diferenciar entre grandes tenedores y un propietario individual que tenga una vivienda en alquiler y que pretende sacar un rendimiento a esa vivienda, a la hora de la verdad ese tratamiento acaba siendo muy similar y se da una protección muy especial a arrendatarios vulnerables que posiblemente necesiten de esa protección, pero esa protección no puede ser única y exclusivamente a costa del propietario. Y esta percepción, que en algunas ocasiones responde a una realidad, hace que efectivamente la gente no se aventure a sacar viviendas en alquiler. La ley en distintos momentos está estableciendo la vulnerabilidad en función de las capacidades económicas que tiene una persona, en una situación que puede estar de cierto desarraigo social, en unas condiciones económicas definidas por la ley que se establecen para muchos aspectos. Entonces, este es uno de ellos. Nos encontramos con que efectivamente el acceso a la vivienda precisamente se tiene que garantizar a todo el mundo, y especialmente se tiene que garantizar a las personas que menos posibilidades tendrían de acceder a la vivienda en un mercado libre. Claro, si a eso añades que tienes una situación económica que no te permite ese acceso en un mercado libre, sin duda alguna es susceptible de protección esta situación. Pero esta protección no puede recaer exclusivamente en el propietario de la vivienda, que lo va a percibir como una merma de sus derechos y no va a sacar esas viviendas al mercado, con lo cual es una especie de rueda de pescadilla que hace que el sistema no funcione. Ha sido bastante complicado. Bueno, al principio relativamente fácil porque se alquilan las habitaciones, pero a partir de un año, año y medio así, es muy complicado conseguir vivienda. O sea, la gente, como te comentaba antes, no alquila si no tiene determinadas como pautas, ¿no? En primera instancia, si no tienes una nómina, bueno, una nómina por decir algo, porque piden 3, tienes que tener un contrato fijo, por lo menos en algunos casos alguien que te respalde. Aparte hay algunas entidades de arrendamiento que te alquilan solamente, pagas la fianza, que equivale a un mes, más 2 meses de alquiler o una cosa así. O sea,
que para entrar a alquilar tienes que contar con 3.000 euros de entrada. Es una locura. Aquí se ha disparado, no hay viviendas, la gente que tiene viviendas para alquilar no las quiere alquilar, porque con las nuevas normativas, en el caso de mío, que soy madre soltera, es muy difícil conseguir vivienda, porque simplemente pues ahora con las normas que han sacado, la persona que alquila está más protegida que el que va a alquilar. Hemos hablado con gente particular y lo que me dice es eso, es una locura. O sea, la gente, además de eso, hay un sector que alquila viviendas y luego cuando le piden la vivienda la entrega totalmente destrozada. Entonces, claro, nosotros, los que tenemos niños, los que no pertenecemos a ese grupo, sufrimos las consecuencias. O sea, es una cosa un poco injusta, pero también yo personalmente entiendo que las personas buscan, pues a ver, han trabajado sus inmuebles, los han organizado, muchos los han remodelado y lo que menos quieren es que otra persona llegue a dañar. Pues la idea es mirar a ver la forma de conseguir un piso. No sé de qué manera, a ver, estamos mirando, así que hay personas, muy esporádicamente, hay personas que alquilan el piso, pues digamos que en confianza, por decirlo así, pero son personas de esto del voz a voz, del amigo, del amigo, del amigo, y si es que si no es así, no es de ninguna otra forma. Por inmobiliaria es imposible. Desde el COVID, los desahucios por impago se han paralizado en muchos casos y esto provoca un gran rechazo entre los propietarios. Tiempo a esta parte, lo que desde luego se ha notado mucho es que esta idea de retrasar, ya con la normativa COVID hubo una moratoria a la hora de los desahucios de personas vulnerables. Esta tendencia se ha ido desarrollando, se ha ido prorrogando esta medida a lo largo del tiempo. Hoy en día, no quiero ser exagerado, pero te diría que una gran parte de los desahucios que se podrían producir por incumplimientos de contrato, no solo ya de contratos de arrendamiento, también en otras ocasiones por el impago de préstamos hipotecarios, están paralizados por estas medidas de protección. Probablemente estas medidas de protección son adecuadas, han respondido a una necesidad concreta, pero eso no resta para que un pequeño propietario que saca su vivienda en alquiler, que está esperando esa renta posiblemente para completar una pensión, no la perciba, va a entender que en esta situación la mejor solución no es sacar su vivienda a alquiler. Una alternativa es ser inversor y poner tu casa en alquiler a través de una inmobiliaria que estudia con detalle cada caso. Desgraciadamente, cuando te viene un cliente que tú le ves que tiene un buen perfil, una buena persona, con una familia que tiene que sacar adelante, con un sueldo justito, pero bueno, que hace todo lo posible por pagar lo primero, el lugar en el que vive y la comida para alimentar a su familia, te da muchísima rabia el decir, es que no te lo puedo alquilar, no soy yo la que no te lo alquilo, son las normas que se ponen. Pero es que esto también ha sido un poco, como la ley es tan garantista, hay que proteger también un poco al propietario, entonces el propietario se ha buscado un poco también sus herramientas para que le protejan su bien, que es donde tiene invertidos todos sus ahorros y donde tiene ahí una seguridad. Y bueno, antes se hacían auténticos estragos en las viviendas y cuando tienes que tratar un tema en el que hay tantísimo tipo de cliente, pues muchas veces pagan justos por pecadores, pero hay que poner unas normas. En un momento dado de mi vida, coincidiendo con mi jubilación, pues con tiempo y con tranquilidad, empecé a mirar un poco pues los ahorros, ¿no?, de toda una vida de trabajo y qué hacer con ellos para rentabilizarlos. Entonces pensé en el tema de inversión inmobiliaria y por un tema de mi hermana que conoce mucho aquí a Pilar y Urbanova y demás, pues vine por aquí y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. He hecho varias inversiones, empezando desde el principio, o sea, comprar una vivienda, después de ver que te enseñan, te explican con toda la claridad, con todo el detalle y el asesoramiento impecable. Entonces he comprado alguna vivienda y después también me han ayudado en el proceso de ponerla bonita.
de ponerla preparada para el alquiler, porque a veces no es solamente que tenga unos electrodomésticos buenos, sino ponerla atractiva, que es una cosa que yo no estaba acostumbrada a hacer y que me daba un poco de miedo, porque te dicen, no, con cambiar el suelo, por ejemplo, ¿no? Y dices, uy, cambiar el suelo, qué cosa más complicada de hacer, pero no, ellos te asesoran, te dirigen y te lo hacen fácil. Y luego, una vez que ya está preparado, ellos te hacen también la búsqueda del arrendatario, de los potenciales que te lo pueden alquilar, el precio estupendo, siempre te asesoran lo que puedes pedir, lo que no, y desde luego a día de hoy perfecto, o sea, no tengo nada negativo que decir, porque la selección de la persona a la que le arriendas es importantísima, porque si haces un arrendamiento incorrecto a una persona que luego te da problemas del tipo que sea, incluido por ejemplo no pagar, pues te hunde el negocio. Me han contado de todo, sí, pero es como todo, o sea, es como ir por la carretera. Si vas a lo loco es más fácil que tengas un accidente. Si vas bien asesorado y bien dirigido es más difícil. Hombre, posibilidades de problemas siempre los hay. Pero yo a día de hoy, la verdad, y no he hecho solamente una inversión, he hecho alguna más y perfecto. Cuando se hace el contrato aquí, firmas en esta misma mesa, firmas aquí con ellos, que te lo hacen todo. Si quieres, te pueden hacer luego, quiero decir, incluso en la compra, toda la tramitación de todo el papeleo, de notario, de registros, de todo, te lo hacen ellos también si tú quieres, eso ya tienes que elegir. Y después los inquilinos, claro, tenemos línea directa, si tienen cualquier problema, o bien me lo dicen a mí o lo dicen a la inmobiliaria, pero a mí me gusta que me digan a mí pequeñas cosas, yo que sé, por ejemplo, últimamente a un inquilino se le rompió el botón del on-off del lavavajillas, pues eso es una reparación mínima. Entonces vas, lo arreglas o mandas al manitas del seguro que tienes de la vivienda y ya está. Pero para grandes cosas, como por ejemplo los cambios de precio una vez al año, que hay que hacer la actualización de precios, te avisan ellas de lo que tienes que hacer, o sea que es comodísimo. Otra alternativa que va en aumento es poner un piso turístico. Nada, esta era una vivienda de mi familia, una inversión que hicimos en su día, igual con cara de usar, que eso para mis padres, si se hicieran mayores, pero bueno, la vida va cambiando y la teníamos preparada prácticamente y estaba cerrada. Entonces hace unos cuantos años, como suelo viajar pues, con Airbnb, mi familia por Europa o por diferentes sitios, pues pensé que como ya estaba preparado, pues que era fácil dar el paso a la vivienda vacacional. Entonces la empecé pues eso, hace esos 5 o 6 años, una sensación muy buena. Luego cambié un periodo de un año a un alquiler de larga estancia, de larga duración, de un año, y cuando la persona se fue, era una profesora pues, que se fue de Logroño, pues tenía tan buena relación o tan buena experiencia con la gente que venía y volví a la vivienda vacacional. No malas, pero sí conozco de mucha gente y bueno, yo también ¿no? En otra situación he tenido alguna experiencia igual mala y durante el tiempo que lo tuve previo, antes de, o sea, en vivienda vacacional, la sensación era muy buena con la gente, todo el mundo que venía y tal, y por eso luego volví y a día de hoy estoy encantado en esta situación, eso también es así. Sí. Y parece que hay poca vivienda, yo estuve además en Logroño viviendo de alquiler y hay poca oferta, pero yo creo que siempre la ha habido, siempre cuesta encontrar algo en alquiler un poco específico. Hay poca vivienda, creo que alrededor de unas 20.000 viviendas hacen falta en La Rioja, ¿no? Para alquiler y tal, pero luego hay mucha vivienda, hay más del doble de vivienda que está cerrada. Entonces, es verdad que nos achacan a los que tenemos vivienda vacacional en que nosotros tenemos la culpa de todo, y yo creo que no es así. Igual habrá una pequeña parte pues, que igual afecte, pero si a toda esa gente que tiene una vivienda que por inversión la tiene cerrada y lleva muchos años cerrándola, pues le das la opción de darle una salida cómoda, pues, por ejemplo, para un alquiler de larga estancia, y ven que es algo pues, que legalmente pues, que tiene acogida, que va bien y tal, pues entonces esa gente se va a animar a hacerlo. Entonces el problema ahí bajaría muchísimo. Entonces yo creo que hay que trabajar por una ley más cómoda para ellos, para que puedan alquilar la vivienda y que estén tranquilos. La vivienda turística lleva pocos años, parece que lleva de toda la vida, pero no, llevará alrededor de 10 años. En Logroño y en La Rioja habían problemas, si hacías un evento grande o un congreso, había que traer gente, no había suficientes camas hoteleras. Nosotros actualmente la vivienda turística en La Rioja más o menos es la mitad, o sea, estamos equiparados a la vivienda, a las plazas hoteleras. Si ahora mismo, imagínate, desaparece la vivienda turística,
hay cientos y cientos de familias que vienen todas las semanas a La Rioja que no van a poder acudir, no va a haber plazas hoteleras. Entonces, y luego hay a mucha gente que le gusta ir a la vivienda vacacional. Pues ¿por qué? Porque hay momentos que te vas con tu familia, con tus hijos o con una serie de amigos y quieres estar, pues bueno, yo solo lo solemos decir, pero es así, como en casa, ¿no? O parecido a estar en tu casa. Con varias fórmulas sobre la mesa, nadie parece tener la solución definitiva. La propia existencia del contrato de arrendamiento es una protección importante para el propietario de la vivienda. Lo que ocurre es que cuando vas a llevar a la práctica estas medidas, te encuentras con esta sobreprotección. Si un propietario sufre un impago, tiene que ir a un procedimiento judicial, no puede tomar la posesión de la vivienda por sí. Eso ya va a implicar un retraso de 6 meses a un año en la tramitación de un procedimiento judicial. Si a eso añadimos que hay una prórroga en las posibilidades de desahucio de arrendatarios vulnerables, no tienes nunca la seguridad de si un arrendatario va a ser vulnerable o va a adquirir esta condición de la vigencia del contrato, hace que esto genere una situación de incertidumbre lógica y la gente no se arriesgue a arrendar. Tenemos que devolver la protección a los propietarios de las viviendas ocupadas, fundamentalmente con K. Tenemos que devolver esa confianza. ¿Cómo? Yo dejo ahí el modelo IRBI, por ejemplo, ¿por qué no? Incentivando, no prohibiendo, no limitando, incentivando. Porque el riojano está dispuesto, la experiencia nos lo indica, está dispuesto a bajar el precio de su alquiler, pero de buen rollo. Pero no me dejes de pagar y no te vayas en 2 años y aún encima la ley te ampara. Incentivar, no prohibir. Segunda cuestión, no trasladar el concepto de vulnerable al particular. Los problemas del vulnerable no son del particular que alquila una vivienda, son de la administración pública. El que existan vulnerables sin techo es un problema nuestro me refiero como gestores o que llevamos la carga de la gestión pública. Es un problema de las administraciones públicas, no del propietario particular. No confundamos a los malos de la película con los buenos. El propietario en La Rioja y en España en general es bueno. ¿Por qué? Digo el propietario, ¿por qué? Porque el 80% está en manos de particulares, de los cuales, como decía al principio, de los 6,8 millones de viviendas de los años finales desde el año 59 hasta 2011, de esos propietarios, 6,8 millones de viviendas, el 45% la tiene pagada. Anda. Y ahora en muchas de esas viviendas están viviendo a lo mejor los hijos de aquellos que las consiguieron pagar de protección oficial. Fíjate si es buena la política en propiedad también. El problema de la vivienda sobrevuela cada legislatura como una sombra a la que pocos se quieren arrimar.